noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá con Silvio. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, nos queríamos ocupar hoy de un tema que va a ser noticia durante todo abril y mayo, en general todo el año, pero bueno, hoy este año se cumplen 70 años del primer Congreso Nacional de Filosofía, se cumplen 70 años de la Constitución del 49, así que vamos a ocuparnos en este programa de... Bueno, nos hemos ocupado un montón de años, ¿no?, sobre este Congreso, ya entre Silvio y yo no sé la cantidad de páginas que tenemos escritas. Sí, no, yo no escribo más sobre eso. Pero es importante, me parece, Alberto, que los jóvenes tengan alguna noticia de la importancia que tuvo ese Congreso, en qué circunstancias se realizó, qué intentaron los presidentes posteriores imitando esa instancia, por qué Perón lee su proyecto político justamente en un Congreso de Filosofía. Es decir, hay una serie de cosas que la gente de nuestra generación, más o menos culta, las conoce, sí, pero los jóvenes no tienen por qué conocer eso. Yo, a propósito que veníamos acá, mirá lo que encontré, revisando la biblioteca, encontré un artículo mío del año 86, 33 años. ¿En manos de quién ha caído la filosofía? Un artículo sobre los congresos que se hacían en la época de Alfonsín, claro, los Rabós, hubo uno famoso en el 87 en Córdoba. Yo estuve en ese Río congreso. Cuarto, yo también estuve. Porque cada presidente que sucedió a Perón, y si tuvo tiempo suficiente, quiso hacer un evento que superara, ¿no?, ese Congreso de Filosofía del 49 realizado en Mendoza. En la Universidad de Cuyo. En la Universidad de Cuyo se realizó, fue el primer, en realidad... Pero en realidad no, te completo la idea. Sí. El del 87 en ese sentido fue un fracaso, digamos. Pero yo estuve, fue en Río Cuarto, vino Muguerza, invitado por Ezequiel de Olazo y Guardia, vino Muguerza, que había sido, sí, Bátimo también, había sido un discípulo de López Aranguren en España. Un hombre interesante este Muguerza, pues yo después lo traté, porque él escribió un libro que, bueno, está dentro de la tónica donde me muevo yo. Está bien, él desde el punto de vista liberal, un socialdemócrata, una cosa así. Y él tiene un libro escrito sobre el tema del disenso como generador de derecho. Ajá. Y así, por ese tema en común que tenemos sobre el disenso, estuve hablando con él una vez largo y tendido. Pero él es de orientación analítica, ¿no? De la filosofía analítica. No, era un profesor de filosofía, como eran los profesores españoles. Como eran los profesores españoles que salieron de la universidad en los años 50, 60. Claro. El tipo era... Todavía bajo el franquismo, digamos. Sí, todavía, pero el tipo era antifranquista, como son todos estos intelectuales a la violeta que dio España, ¿no? Sí, sí. Pero el tipo había sido un discípulo de López Aranguren. López Aranguren había sido un cura que dejó de ser cura, que escribió una ética muy interesante. ¿Te acordás de la ética de Aranguren? De cualquier manera querés que, pero para que no nos desviemos, ¿de dónde querés que partamos? Todo esto viene porque vos dijiste el Congreso del 86. No, por eso, ¿de dónde? Empecemos por el principio. Es decir, el motivo que nos hace reflexionar una vez más sobre la filosofía argentina es, en este caso, los 70 años, ¿no? El 70 aniversario del Congreso de Filosofía de Mendoza, sí, donde Perón lee su filosofía política. Sí, bueno, está bien, ese es un rasgo importante, pero a mí me parece que desde el punto de vista filosófico, más estrictamente, no desde el punto de vista político, el punto de vista filosófico, lo más importante del Congreso de Filosofía es el discurso del secretario del Congreso, que fue Coriolano Alberini. Que inauguró el Congreso, ¿no? Sí, que inaugura el Congreso. Y él dice en ese discurso extraordinario, dice, esperemos que este Congreso aliente la aparición de la meditación filosófica de jóvenes filósofos y aliente la meditación argentina más allá de la universidad. ¿Qué quiso decir Alberini con eso? Alberini quiso dar un proyecto que era el proyecto que venían ellos trabajando, la generación del 25,
como el proyecto de Guerrero, de Virasoro, de Astrada, de Anquín. No es que tuvieran un proyecto en común, no. Los tipos hacían filosofía sin más. Trabajaban de filosofía en la universidad, pero allende la universidad estaban pensando. Como nos pasa a nosotros no nos pasa exactamente. Podemos dar clases en la universidad, pero nosotros hacemos filosofía allende la universidad, más allá. Entonces, pasaron muchas cosas ahí en el medio, ¿no? Pero quiero de esto. Sí, sí. Entonces, Alberini le cuenta a la sociedad, mire, nosotros tenemos este proyecto, y esto qué es lo que queremos llevar adelante. Bueno, se hizo el Congreso, se siguió produciendo, en el año 55 viene el golpe de Estado. El golpe de Estado, ¿qué hace? Echan a todos los filósofos Flor de Seibo, los filósofos peronistas o vinculados al peronismo, o tangencialmente vinculados al peronismo, los echó. ¿Quién? José Luis Romero y Francisco Romero. Francisco Romero como decano de la facultad y José Luis Romero como rector de la Universidad de Buenos Aires. Y entonces Romero lanza una teoría que es contrapuesta a Alberini, que es la teoría de la normalidad filosófica. ¿En qué pero consiste? Que en realidad había sido anunciada antes, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero él la hace valer cuando tiene el cargo de decano y el hermano de rector de la universidad, que era... Bueno, evidentemente ahí lo que sucedió es que en esa fatídica alianza que derrocó, cívico-militar, que derrocó al régimen, al gobierno, mejor dicho, ¿no? de Perón, la segunda presidencia, a los socialistas pidieron y se les dio la universidad, digamos, ¿no? Es decir, la izquierda, digamos, se le dio la universidad, ¿no? Ahora, está muy bien que vos me señales ese proyecto de la normalidad filosófica, porque claro, esto tiene varias etapas, digamos, ¿no? Varias etapas. Yo creo que parte de los más grandes pensadores que tuvo la Argentina, no sé llamarlo estrictamente filósofos, algunos maestros de filosofía. Algunos sí, otros no. Pero fueron en general hombres anteriores a ese proyecto, digamos, ¿no? E incluso yo te diría, los que vos mencionaste, ya estaban en cierta medida algo contaminados por ese proyecto. Lo que pasa es que eran demasiado grandes esas figuras como para poder ser sometidas por ese proyecto. Ahora, digamos cuál era el proyecto, porque si no, ¿cuál era el proyecto? Es decir, Francisco Romero dice, ahí es un escrito famoso, dice, mire, tenemos que dejar de improvisar, tenemos que dejar de leer traducciones de segunda mano, tenemos que hacer el cursus honorum aventurar, tenemos que hacer el cursus honorum de la universidad, aventurar ideas apresuradas, tenemos que estar actualizados, tenemos que estar informados, tenemos que tener contactos, tenemos que tener relaciones. Primero tenemos que alcanzar el nivel de formación, digamos, que tiene un filósofo europeo, norteamericano, y después especular. Así que abandonemos la especulación filosófica, digamos, pongámosla entre paréntesis, hasta que tengamos... Él mismo no lo hizo, ¿eh? No, es que él no lo puede... Bueno, él mismo no lo hizo. Pero ahí viene el otro tema. Pero abandonemos, dice, la especulación hasta que tengamos... Bueno, pero eso esto es cuando nos vendieron gato por liebre, porque nos vendieron que Romero era filósofo. Romero, nosotros tenemos que tener claro, en Argentina hay muchos profesores de filosofía, hubo maestros de filosofía, bueno, maestro, Basalo, yo qué sé, Pucciarelli. Bueno, Massú mismo, ¿no? Massú mismo. Massú, buenos maestros, es decir, aquellos que economizaron la lectura, nos dijeron, no, usted no lea todo, lea esto que por acá puede ir. Y después algunos filósofos. En general, los filósofos, los tipos que han elaborado cosas, son la generación del 25. En general, yo los encuentro en la generación del 25. Pero, ¿lo incluís a Alejandro Korn ahí? No. Alejandro Korn es un maestro de filosofía, no, pero poner, para mí escrito un fundador. Pero si vos lees La libertad de creador de Alejandro Korn, te pegás, bueno, no grabemos, no grabemos pero hay un malas palabras. bueno, después quiero
Bueno, señalarte pero no un par de trabajos de él, pero muy importantes. estamos hablando con la gente. Entonces, ¿qué pasa con Romero? Romero larga esa teoría, porque en realidad esa teoría no es otra cosa que la incapacidad de él para hacer filosofía. Y esto no lo digo yo, lo dije infinidad de veces, ya te digo, si hace 30 años escribí ese artículo, todos los que escribí antes también, ¿eh? El que lo dice eso, ¿quién es? Es Miguel Ángel Virasoro. Miguel Ángel Virasoro dice, porque yo vengo preparado, Miguel Ángel Virasoro dice, a ver si lo encuentro, pero si no lo digo de memoria, pero no lo quiero decir de memoria porque lo tomé exactamente como era. Virasoro, cuando en el año 56 le dan el premio de filosofía a, ¿cómo se llama?, a Romero, Virasoro ya estará, en algún lado lo veo, ¿viste cómo pasa con los... Virasoro, ¿qué dice? Es mentira que Romero sea un filósofo. Y esta comisión decidió antes. En esta comisión no había ninguno en la carrera de filosofía. Eran todos empleados públicos. Y decidieron antes de darle a Romero. Romero no tiene ni la enjundia de Astrada ni la creatividad de Fatone. Es Miguel Ángel Romero que dice. Virasoro. Miguel Ángel Virasoro. Es decir, Romero tomó la representación, la embajada de la filosofía en Argentina a partir del 56. Bueno, pero no solo eso. Yo quisiera hacer algunas acotaciones, si me permite sí, usted, dale, ¿no? Alguna acotación al respecto. Digamos, más allá de la valoración de Francisco Romero como filósofo, que en eso yo podría coincidir bastante con vos, aunque no soy tan drástico, he leído algunos artículos de él que no son malos, pero sí, a ver. Demostré, el 12 del 3 del 50, demostré acabadamente que el capitán Romero, lo llamaban capitán Romero porque había sido capitán, se jubiló 2 veces, como pasa ahora con los empleados municipales en la provincia de Buenos Aires, se jubilan como bomberos, le dan 30.000 pesos por mes, y después se jubilan como empleados municipales otros 25 o 20. Entonces hacen 50. Romero se jubiló como capitán del ejército, cobraba la jubileta, y después se jubiló como profesor universitario y cobraba la otra jubileta. El capitán Romero, demostré acabadamente, no era un filósofo creador, sino un mero repetidor y divulgador de ideas ajenas, sin la profundidad y pleno dominio de la problemática filosófica contemporánea de Carlos Astrada, ni la brillante genialidad de Fatone. Sí, es terrible. De acuerdo. Sí, bueno, está bien, pero ahí había también rencillas personales y diferencias políticas, había muchas cosas en juego, ¿no? Yo no sería, te digo, tan drástico como Francisco Romero. El problema no es tanto para mí, desde mi punto de vista, lo que él planteó en su momento, porque alguna razonabilidad tenía, si bien fue un proyecto desde el vamos muy castrador, digamos, contra el cual yo peleé en la universidad como estudiante y me gané el encono de todos mis compañeros y digamos, que después fueron todos académicos, o algunos de ellos por lo menos, ¿no? Pero donde yo veo más el problema es lo siguiente: si uno toma el proyecto que planteó Romero como una solución provisoria para digamos, inhibir a los charlatanes, que lo sabía, sí, los diletantes, como te digo, los que leían de segunda o tercera mano, digamos, las traducciones y después improvisaban sobre eso. A veces bien, a veces mal, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Perdón, termino la idea. Tomado entonces como proyecto provisorio, cosa digamos, que no está en ningún momento en Romero, nadie habla de provisorio. Yo digo, tomado. Bueno, también si lo querés ver, puede ver como un santo. Escuche lo que yo digo. Bueno, míralo como un santo. Tomado, no. Digo, o como un comedor de milanesa también. Tomado eso como un proyecto provisorio, me parece que tiene cierta razonabilidad.
El problema se suscitó más bien en la prosecución indefinida de ese proyecto. Está bien. Donde paso a paso, cada vez más, porque como te digo, esa gente que a él lo rodeaba a él era demasiado todavía grande, podemos decir, ¿no es cierto?, como para someterse a semejante proyecto. Pero luego, ¿esto en qué culminó? En un especialismo cada vez más, y esto es importante que lo escuchen los jóvenes que les interesa la filosofía, cada vez más acotado. Claro, y yo creo que ya ni es lo que pensaba Romero. No. Porque pero es así, cada vez más acotado, donde hoy uno toma, ve lo que trabajan los jóvenes, digamos, en filosofía, dentro de la prosecución de ese proyecto, donde ya se atienen a ver si en realidad tal artículo de Kant anterior ya volcaste la idea, la razón pura, está bien. Tal parte usa tal término o usa tal otro y se lo volvió a usar en la crítica de la razón pura. La consecuencia de Romero, ¿qué es? Es la creación del CONICET. La consecuencia de la normalidad filosófica es la creación del CONICET en el 58, cuando entra Emilio Stiu, que es el primer investigador en ciencia filosófica que entra. Ahí se ve toda la consecuencia de Romero, que termina en especialista de lo mínimo, como vos acabas de decir, especialista de lo mínimo. Entonces, el profesor de filosofía que sale de la universidad, que salió después del 56, del 58, ¿qué es lo que sale el profesor? Antes estaba la universidad y a rebuscártela como puedas. Después, que el proyecto de Romero se plasma en una institución, digo en el orden filosófico, se plasma en una institución como el CONICET, que produce especialistas de lo mínimo. Hace 60 años que están produciendo lo mismo. Sí, pero cada vez más mínimo. Bueno, cada vez más mínimo, que bueno, y no tiene nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es nefasta esta tesis? Porque esta tesis castró a la inteligencia argentina. Exactamente. Nadie corre, lo que decía de Anquín, un filósofo argentino tiene que correr el riesgo del pensamiento. Nadie corre el riesgo del pensamiento. Sí, nadie. Habrá 10, 15. Sí, bueno. Total razón. Mira, yo pensaba, voy a empezar mi clase en la universidad justamente sosteniendo el riesgo del pensamiento. Como el pensamiento filosófico en particular. Sí. Es una aventura. Lógico. Donde te podés ir al carajo, para decirlo bueno, no se dicen malas palabras por televisión. Te digo en el sentido de que no hay ninguna pauta objetiva, como cuando Colón se lanzó a los mares, digamos, no hay ninguna pauta objetiva que te diga, cuando estás ya creando, si estás equivocado o no, si no te fuiste por cualquier lado. Ahora, eso es lo que tiene a su vez de apasionante la filosofía. Lógico. Como toda aventura. Es una aventura, ¿no? Es una aventura que como toda aventura implica riesgos. Sí, pasemos porque vamos relatando así los momentos. Pero este momento es muy importante porque yo creo que vos, otras cosas que dijiste, te enojás un poco con ello también, pero digo, como te enojás vos, yo me salgo de hacerlo. Pero digo, el efecto más grave del proyecto de la normalidad filosófica que rige plenamente es la castración del pensamiento argentino. Creo que de cualquier momento nuestro director está indicando que tenemos que hacer Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando de estos momentos. Luego, continuamos. Bueno. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Bueno, hemos visto hasta ahora con Silvio, vimos cómo había un paradigma, que era el de Alberini, etcétera, de los filósofos de la generación del 25, que eran tipos nacidos en principio del siglo XX. Después vimos cómo se contrapone otro paradigma, que es el de Romero con la normalidad filosófica. Eso se plasma después en el CONICET, que da especialista de no mínimo, y el pensamiento filosófico como creación filosófica, como riesgo del pensamiento, como ejercicio de la libertad de pensar, queda castrado. Muy buen resumen, pero te quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes incluís en la generación del 25? La generación, los mismos que incluyen todos los historiadores de la filosofía argentina, como Pro, como el mismo Alberini, como lo hace de Anquín, todos los que han escrito sobre filosofía argentina, dicen que los filósofos de la generación del 25 son Astrada, lo pone un poco antes, lo pone, pero también lo meten en el medio a Taborda, lo ponen a de Anquín, lo ponen a Virasoro, lo ponen a Guerrero, lo ponen a Benjamín Aybar, ¿me entendés? Son 10, 12 tipos, ¿no? Sería muy interesante, vos que tenés tanto conocimiento de todo eso, para los jóvenes interesados en filosofía, en algún momento pudiéramos, yo no sé técnicamente cómo, pero pasar una pequeña lista, 10, 15 libros, los más importantes de cada uno de esos pensadores, para que estos jóvenes los leyeran. Pero porque, esto está totalmente olvidado. Pero vos sabés qué me pasa con muchachos que son profesores en la universidad, que tienen 50 años, y me pasó con uno que de formación marxista, que viene, sociólogo, y digo, pero vos leíste las meditaciones pedagógicas de Taborda, no. Claro, me las presta, y toma. Muy importante. Y empezó a leer Taborda y resulta que ahora está haciendo unas comunicaciones y dice, pero este era un tipo de la gran flauta, ¿cómo es que...? Importante. Y bueno, ¿qué quiere que haga? No se lo dan, lo mismo. Y muy original. Pero los mismos profesores que enseñan historia de la filosofía argentina o americana, los ignoran ellos mismos. Yo veo, por ejemplo... Bueno, muchos años enseñó Terán, en la Universidad de Buenos Aires, ganando un concurso absolutamente fraudulento después del 83, apoyado por Rabossi. Sí, Oscar Terán. Y lo único que enseñaba era el positivismo de la generación del 80. El positivismo, claro. Pero nunca enseñaron nada. Pero lo peor de todo, que... Es hijos ingenieros. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esta gente, por ejemplo, vos lo nombraste a Oscar Terán, y hay tantísimos otros, porque hay otro, un tal García, que enseña filosofía en Bahía Blanca. Es una desgracia. Hay escritos, pues fíjate, ¿qué es lo que escriben de filosofía argentina hoy? Filosofía argentina, escriben Astrada y Kusch. Astrada y Kusch. No digo que no sean valiosos, son valiosos, pero eso no es la filosofía argentina. Pero nadie, hay un muchacho que, hay uno que menos mal que hizo un trabajo sobre Guerrero, pero después, si yo te digo sobre Benjamín Aybar, no hay trabajos. Sobre Virasoro no hay trabajo, ni la hija de él ha hecho trabajo sobre Virasoro. Pero nos ibas a contar cómo proseguía esta historia. Bueno, vos me dijiste que no me... No, te pregunté para información mía y del público, ¿no? Sí, después viene lo que son los filósofos de la generación del 40, decimos filósofos, en realidad no hay filósofos, pero bueno. Se produce, después del 58, se crea ahí 60, en el 62, comienza acá algo que se llamó el diálogo de católicos y marxistas, y lo pongo como un momento más de la filosofía argentina, porque esto es copia de un diálogo en Francia entre Roger Garaudy y la revista Esprit, que era de Manuel Munier, que después pasó a los jesuitas. Entonces se hizo el diálogo. Y acá en el diálogo participó... Hasta acá interviene de costado, ¿no? De refilón, en la Carta sobre el Humanismo, de refilón toca dice algunas cosas sobre ese tema. Y acá, vos sabés, porque fue profesor nuestro, el que interviene así... es Eger Lanz, ¿no? Sí. Con León Rosinger, ¿no? Vos sabés que, un poco anecdóticamente lo cuento, ¿no? Encontré un libro de Eger Lanz donde hace, de esa época de los 70, es un poco posterior, que hace una apología de la violencia. Es una apología de la violencia. Sencillamente. Y él era de la tesis que el cristianismo tomaba todos los elementos del marxismo, y León Rosinger le dice que no, con justa razón.
Y dice, pero ¿qué me va a decir? Mirá, es interesante. A ver. Y se fundaba por... La iniciativa es de Gerdance. En el 62, en la revista Correo de la Facultad de Filosofía, un reportaje sobre... 62. Revista Correo, una vieja revista que estaba que era de letras en realidad la revista. Y dice, reportaje sobre el cristianismo, en donde sostiene que son compatibles. A él le respondió el marxista León Rosinger, el hijo de León Rosinger, Rosichner. Yo le digo Rosinger, toda la vida le dije Rosinger. Es que en la revista Pasado y Presente, toda la revista del marxismo, ¿no? Aricó, sí. Que murió no hace tanto. Acusándolo de generar confusionismo moralizante, despojando al marxismo de su significación totalizante como movimiento histórico económico. A la polémica se Eso sumó... dice Rosinger. A la polémica se sumó Oscar Mazota, que después dejó la filosofía y fue el introductor de Lacan. Acá. En España. Dejó él. En España fundamentalmente. Acá y en España. Sí, él dejó la filosofía, de hecho, diciendo que son dos concepciones del mundo incompatibles, aunque tengan temas en común. En mi opinión, este diálogo entre católicos y marxistas, esto quiero que escuchen nuestros auditores, mi opinión, es lo que vos pensás. En mi opinión, este diálogo de católicos y marxistas fue un encuentro de ayuda mutua entre dos enfermos. El catolicismo perdiendo su poder a manos de la avalancha evangelista y el marxismo con un saldo de 100 millones de muertos. Es decir, fue un encuentro de ayuda mutua entre dos enfermos. Mirá, la verdad que no está nada mal lo que decís, porque a mí me parece que en realidad, si pedís mi opinión, que entre católicos y marxistas hay muchos puntos en común. O sea, porque, ¿en qué sentido? Que el marxismo es un cristianismo degenerado. ¿Degenerado por qué? Porque plantea que ese paraíso que el cristianismo reserva para una vida ulterior, lo pretende instalar en la tierra. Pero en el fondo, la idea mesiánica es la misma. Sí, como idea mesiánica, sí. Es la misma. En la concepción del hombre, no. Y la concepción del hombre, no, vos tenés en el cristianismo una concepción espiritual del hombre, sí, o espiritualista, sí, y la otra es una pero hay visión. que ver si entre materialismo y espiritualismo no es una cosa en común también, ¿no? Es decir, en fin, habría que llegar más fino ahí. Sí. Pero digo, no es una concepción, si uno toma una concepción como la de Nietzsche o como la de Heidegger, ahí sí, con el cristianismo no hay muchos puntos de vista. En cambio, pero el marxismo en cierta medida continúa. El profetismo puede ser un elemento en común entre el cristianismo y el marxismo. Sí, y además una idea de solidaridad humana. Por supuesto, el marxismo es una degeneración para mí de eso. Pero va en una línea... yo estoy más con la línea... Igual ese diálogo no me parece que ni en Francia ni acá no dio resultó nada, ¿no? Fíjate, pero lo interesante de todo esto es cómo termina el diálogo, las consecuencias materiales. Así como vimos que la normalidad filosófica termina en los profesores de filosofía del CONICET. Exactamente. ¿El marxismo en qué termina? Trampa que están atrapados nuestros jóvenes, yo insisto en esto. Y porque son empleados públicos. Muchachos, piensen, Claro. porque la filosofía no está para eso. La filosofía está para esclarecer el presente histórico que vivimos. Y esto, si no lo hace la filosofía, no lo puede hacer absolutamente nadie. Muy bien. Porque la filosofía es la que va a los fundamentos. Exacto. Bueno, y a los fundamentos históricos. Yo te quería contar como una consecuencia material. Escucha, te interrumpo esto más. Siempre Hay una deserción en los jóvenes. Hay una deserción. Pero ¿cómo no va a haber deserción si no le plantean ningún ideal? ¿Qué te parece un tipo puede pasarse la vida, pasar un muchacho de 25 o 26 años escribiendo sobre el noema y la noesis? Por favor, el fenómeno y el noumeno, viejo, ¿Cómo esto cambia no te la da concepción eso hay que estudiarlo, pero cómo cambia la concepción de la sensibilidad del teéteto de Platón al sofista, y ni siquiera, si viene
uno primero y otro después cronológicamente. Capaz años con eso. Yo he sido 10 años miembro de la comisión evaluadora de filosofía de CONICET. ¿Cómo? 13 años. ¿Cómo has cobrado plata del No, CONICET vos? Siempre, Sí. Siempre fue ad honorem. Y ahí he leído muchos trabajos. Y lamentablemente, salvo contadas excepciones, buenos trabajos. Yo no, es decir, Nietzsche, ¿qué decía de estos especialistas? Son los obreros de la filosofía. Claro, pero necesitamos una aristocracia. Nietzsche tiene una frase. Pero necesitamos a vos una que te gusta aristocracia. citar a Nietzsche, te voy a citar una Nietzsche de los profesores de filosofía. Dice: oscurecen las aguas para que parezcan más profundas. Y esto es lo que hacen estos. Bueno, la consecuencia de este diálogo, por eso digo que es un diálogo de ayuda mutua entre dos enfermos. La consecuencia fue, como siempre, en el diálogo entre católicos o cristianos y marxistas, son dos concepciones antitéticas de la vida, del hombre, Yo no estoy del mundo tan y sus seguro, problemas. yo te dije que no estoy tan... Bueno, pero ¿y cómo termina? Termina con que el hijo de Reón Rosinger es asesor de Macri. Rosinger, yo le digo Pero no Rosinger. se llama Rosinger. Sí, ponele. Bueno, está bien. Es el hijo de asesor de Macri. Y las hijas de Gerlán están mirando cómo el pasto crece desde abajo porque fueron las dos víctimas de la dictadura militar, asesinadas en la dictadura militar. Eso te muestra que entre la candidez de la paloma y la habilidad de la serpiente, siempre la serpiente triunfa. Pasamos a otro tema. Todo este diálogo movió las aguas porque había un montón de gente, mientras tanto, más jóvenes que Gerlás, más jóvenes que León Rosinger. ¿Y qué era? Era una cantidad de gente joven, de gente que estaba haciendo sus primeras armas. Te ha tocado a vos, tangencialmente me ha tocado a mí también. Yo publico mi primer libro en el 72. Yo también. Mirá vos. Que era una cosa horrible, no quiero ni mencionar. Hay que olvidarse. Yo no la quiero ni y entonces, mencionar. ¿y qué pasa? Y ahí surge... Y vos sabés que mi primer libro, que lo hice en común con Luis Halfen, cada uno escribió su parte, que se llamaba Filosofía, un desafío a la cultura, es todo, lo central de mi parte, es una crítica feroz e injusta en muchos puntos a la Facultad de Filosofía y Letras, que yo no pisé más, te aclaro, de la UBA, ¿no? Que yo no pisé más una vez que egresé. No pisé más. ¿no? Siempre enseñé en otras universidades. Siempre enseñé en otras universidades. Yo dicté. No, para mí. Pero vos sabés que Halfen Era ahora me haces insoportable, acordar. justamente. Y eso que los maestros míos eran los que vos dijiste. Eran como vos dijiste bien, no sé si filósofos, pero todavía eran maestros. Eran maestros. Bueno, Masú yo le daría la categoría de filósofo. Pero digamos, no discutamos nombre por nombre. Generoso. No discutamos. Pero bueno, Masú ha sido un gran tipo, tuve profesores un muy como buen maestro de Pucciarelli, filosofía. como Masú, como Vasalo. Y no obstante, yo tenía una rebelión tremenda contra todo eso. ¿Por qué? Bueno. Porque yo quería ser filósofo, no sé si lo conseguí, pero quería ser filósofo. No, estoy de alguna manera convalidando lo que vos señalabas, que ese diálogo y los fenómenos de la época hicieron que, claro, los que estudiábamos filosofía, los jóvenes que estudiaban filosofía, no estuviéramos los más despiertos pensando en el CONICET, en la beca del CONICET. No pensábamos. Sino que pensábamos, vamos a un tema, los temas, las cosas. Bueno, ahí viene... No, y la revolución también, ¿no? La revolución, eso no se nos cayó nunca se nos cayó de la cabeza. Lo primero, antes que nada. Pero, ¿qué pasa? Se produce en el momento de ese diálogo, que había toda una efervescencia en Iglesia, se produce el Vaticano II, que es del año 63 al 65, hay un gran movimiento intelectual alrededor de la Iglesia, y esto de alguna manera tiene expresión a partir de los primeros años de los 70, sobre todo encuentra su primera expresión, podemos decir así, institucional, en el segundo Congreso de Filosofía del 72 en Córdoba, que escribe el profesor Caturelli un lindo libro en Sudamericana sobre el primero que yo leí. Creo que fue en el 71, lamento. 71 el libro. 71 el Congreso fue en el 71. Altagracia. En Altagracia.
y que yo ahí por primera vez yo leí un libro de historia de la filosofía que era más o menos consistente. La historia de la filosofía argentina, decís. No, la historia de la filosofía en Argentina que sacó en el año 72 Alberto, después sacó en el 2000 un poco así. Sí. Pero ese me entusiasmó porque incorporaba gente nueva, nombres, estaban todos los profesores jóvenes. Y bueno, y ahí nace todo el tema, un gran movimiento que fue el tema de la filosofía de la liberación, vinculada a la teología de la liberación. Bueno, y como vos participaste... No sé si tenemos ya tiempo en este programa, como no sé si... Mira, hagamos una cosa, paremos acá y el próximo programa... Creo que el segundo programa ya arrancaríamos de la filosofía de la liberación. Porque no sé si nos van a dar los tiempos, como claro, hay bastante que hablar sobre eso. Sí. Y tenemos 2 o 3 momentos más después, ¿no? Por supuesto, por eso digo que ameritaría que cortemos acá. Listo, perfecto. Yo creo que vos hiciste un buen resumen al comienzo de la segunda parte sobre lo que habíamos conversado hasta el momento, el tema de la normalidad. O sea que en este programa, en este primer programa de los 2 que vamos a hacer sobre filosofía argentina, nos hemos centrado sobre el proyecto de la normalidad filosófica de Francisco Romero y sobre el posterior diálogo que se dio en la Argentina entre católicos y marxistas. Listo. Bueno, ya habló Maresca, no queda nada que hablar. Hasta el próximo programa.